Amarse es el valor más grande que Dios nos puede enseñar. Cuidar la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es fundamental si verdaderamente le hemos dado autoridad para que Él more en nosotros. Cuidar nuestro descanso es cuidar la presencia de Dios en nosotros. Cuidar nuestro cuerpo es cuidar su presencia en nosotros. Cuidar nuestra inteligencia es cuidar su presencia. Cuidar nuestra alimentación es cuidar su presencia en nosotros. Cuando no nos amamos, no nos cuidamos bien, ni a nosotros ni a los que están a nuestro alrededor. La lucha que tiene Dios con los seres humanos es únicamente para que el ser humano aprenda a amarse. Para que Dios nos enseñe a amarnos, tendrá que pelear con nosotros mismos para apartarnos de todo lo que nos hace daño, todo lo que nos hace sufrir, únicamente porque nos aferramos a lo conocido, a lo que ven nuestros ojos. Por supuesto, lo que nuestros ojos ven siempre es externo, porque inconscientemente siempre estamos buscando en otros o en otras personas lo que necesitamos. El enemigo nos hace creer siempre que nosotros no valemos, como para que Dios se fije en nosotros. Y Dios, desde siempre, ha estado dentro nuestro, nunca se ha ido de allí. El enemigo se enfoca y se esfuerza para que nosotros pongamos nuestros ojos en otras cosas y no en nosotros mismos, en nuestro interior. Y que de esta manera podamos ver que a ese que tanto buscamos está dentro nuestro. A ese que tanto buscamos, anhelamos y deseamos, que es nada más que el mismo Dios en esencia del amor dentro nuestro, habitando en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros ver que Él es tierno como tú eres, es alegre como tú eres, es inteligente como lo eres, es bondadoso como tú eres, que ama como tú amas. Pero ante todo, se ama a sí mismo, se valora a sí mismo, se cuida a sí mismo y se exalta a sí mismo. Eso lo podemos encontrar en muchas partes de la palabra, donde Dios nos enseña el valor que Él tiene para la humanidad y para Él mismo. En Isaías 48 y en tantas partes, pero les pongo ese ejemplo, Él dice: por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Por amor a mi nombre, Dios se ama a sí mismo, Dios se exalta a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es soberano, se merece toda la gloria.
he escuchado tantas veces que Dios se complace en que vivamos ciertas situaciones. Honestamente, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y sé que todos tenemos libertad de expresión. Pero una de las cosas que he podido comprobar y darme cuenta es que a Dios no le agrada la pobreza o la miseria. Quien diga lo contrario está en su derecho, pero también en un gran error. Dios vino a hacerse pobre para que el hombre comprenda el grado de su amor y el valor que tenemos para Él. Que no le importó hacerse hombre y venir a morar entre los hombres para rescatarnos entre una raza o una generación caída. Hoy, 2020 años más tarde, todavía seguimos repitiendo que no nos merecemos nada. Y me pregunto, ¿cómo es posible que el mismo Creador que hizo al hombre vino a rescatarnos? Por tantos años he escuchado que somos culpables de lo que hicieron nuestros padres. Y hoy, en este tiempo que he dedicado y que el Señor me ha ministrado en varias cosas, le he preguntado y quiero compartirlo con ustedes, porque he escuchado tanto de que somos culpables de lo que hicieron nuestros padres. La pregunta es, ¿cómo podría ser usted culpable de los males o de las malas elecciones de sus padres? Le pongo un ejemplo. ¿Cómo podría usted o yo ser culpables de las malas elecciones que hizo mi madre o su madre cuando eligió al hombre que eligió, a ese hombre que un día después acabó con su vida? ¿Cómo podría ser usted culpable si todavía no había nacido? ¿Cómo podrá ser culpable el niño que nacerá dentro de 50 años? ¿Ser culpable de las decisiones de Adán? ¿Cómo puede ser? ¿No será que la misericordia de nuestro Señor para con la humanidad se debe a su infinito amor y justicia, sabiendo que no fuimos nosotros los que cometimos semejante pecado? ¿Cómo podría ser culpable la niña que nacerá dentro de 100 años? Ser culpable de lo que los judíos le hayan dado muerte a nuestro Señor. ¿Cómo podría ella ser culpable si todavía ni siquiera han nacido sus padres? ¿No será que por generaciones el enemigo implantó un chip que nos hizo a todos culpables y por ello nos acusó día y noche en nuestros corazones y nos sigue acusando hoy?
y nos hace creer que no nos merecemos nada porque somos culpables. Y como culpables caminamos por esta vida autocastigándonos en las más miserables desgracias. Mientras medito en esto, lo que la humanidad ha vivido por generaciones es un terrible ataque satánico a la misma imagen de Dios que desde siempre ha vivido y ha existido dentro del ser humano. Lo que el enemigo ha hecho desde que tomó el control es hacernos, o mejor dicho, autoflagelarnos a nosotros mismos, porque mientras hagamos este flagelamiento a nosotros mismos cada día y día tras día, se lo estamos haciendo a nuestro Creador, a ese Creador de los cielos y de la tierra que mora en cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mientras nosotros pasamos la vida sintiéndonos miserables, no merecedores de nada, con poco valor, vamos a tener en muy poco el sacrificio que hizo por nosotros. La palabra enseña que Dios vino en un rescate por la humanidad. Y si es un rescate, mis amados hermanos, quiere decir que hay culpables y hay víctimas. Pero Satanás nos metió por medio de las doctrinas equivocadas que han sido implantadas en nuestra mente, de que somos todos culpables. Quiero aclarar con esto que no se malinterprete lo que estoy diciendo, que hoy todos estemos en pecado y practiquemos el pecado es otra cosa muy diferente. Por ejemplo, si me pongo a estudiar música por 20 años, seré músico y practicaré y viviré una cultura de música. Pero si mis padres me inculcan la medicina porque ellos la practican, seré médico y practicaré una cultura de medicina. Si Dios no nos amara y no nos valorara, no hubiera permitido tanto sacrificio, haber enviado hombres especiales a la tierra para darnos un mensaje de esperanza, de advertencia, de corrección y de su gran amor. ¿No piensan? No lo hubiera hecho. ¿Por qué Dios se gastaría en algo que no tiene valor? Todos hemos escuchado que lo hizo únicamente porque nos amó, y es verdad. Nos ama y nos seguirá amando. Que el mundo haya escuchado o no, ya es otro asunto.
Pero así como el músico que se hizo músico y su vida correrá por ese lado, no será fácil si un día le vienen a cambiar de vida por otra posibilidad. No será fácil. Por eso el hombre antiguo recibió el pago de su desvarío, porque tanto mensaje que Dios envió a la humanidad, eso es lo único que yo veo en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, y me apena tanto cuando a veces escucho en iglesias, en pastores, en prédicas, que dicen que hoy lo único que importa o lo más valioso que tenemos es el Nuevo Testamento y que debemos regirnos por él. Pero yo lo que veo en cada libro del Antiguo Testamento es una súplica de amor de un Dios clemente, de un Dios amoroso, queriendo rescatar a los perdidos, a los que se acostumbraron a ser músicos porque no conocieron otra cosa. Esta mañana el Señor me dio la palabra de Miqueas. Es un libro maravilloso, Miqueas. Y a medida que el Señor me llevaba a profundizar, me decía, fíjate acá. Y era tan amoroso sentir como el Señor me decía, mira, fíjate, Pablo habló de Miqueas. Fíjate, acá. Todos los hombres que en ese tiempo siguieron a Cristo hablaron de estos hombres que se sacrificaron por dar un mensaje. Y yo me preguntaba también esta madrugada, si el Señor, si tú hasta el 2020 todavía lo dejas como algo establecido, ¿por qué hoy no tiene tanto valor? Los hombres de otro tiempo antiguo sabemos que recibieron el pago de su desvarío. Pero hoy nosotros, que tenemos el más grande de los tesoros, que es nuestro Señor, vamos a seguir pensando que todo este sacrificio hecho hasta hoy por el cielo es porque usted y yo no lo merecemos. El hacer eso, mis amados, flagelamos en nosotros día tras día el sacrificio de Cristo por nosotros y flagelamos su presencia que mora en nosotros. Hebreos 10 dice, 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia.
si pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, si ya fuimos santificados, si ya fuimos comprados, si ya fuimos rescatados, ¿por qué nos deshonramos tanto? ¿Por qué nos desvalorizamos tanto? ¿Por qué nos seguimos autoflagelando al Señor todo el tiempo? De que no merecemos nada del cielo. ¿Por qué no vamos a merecer nada? ¿Cómo es posible que sigamos pensando que no merecemos nada del cielo? Que seguimos culpables, que porque somos culpables solo por gracia. Sí, esa gracia es su amor por nosotros. Esa gracia es saber que Él mora y siempre ha estado en nosotros. Nunca se fue. No fue Él el que se fue, fuimos nosotros los que nos separamos. Fuimos comprados con sangre porque nos lo merecíamos, porque la misma presencia de Dios moraba en cada uno de nosotros. Solo usted le advierte de algún peligro a alguien cuando ese alguien tiene valor, sea su hijo, sea su esposo, sea su abuelo, su vecino, su comunidad, su país. Usted no defiende o no advierte de peligro lo que no le interesa y no valora. Ahora, si Dios se ha dedicado por tanta historia, enviar a hombres a la tierra a advertir al hombre del peligro en el que estaba, ¿será porque no lo merecíamos? Ahora, si Dios nos valora tanto, ¿por qué usted y yo no nos hemos valorado tampoco? No nos merecemos esto, decimos. Decimos solo por gracia, pero logramos comprender verdaderamente. Yo en este tiempo escucho a las iglesias y escucho a la gente hablar de la gracia. Tanto. Estamos bajo la gracia, dicen. Y es verdad, estamos en un tiempo de gracia. Pero lo que logro ver no da testimonio con lo que pareciera se haya comprendido o se ha entendido. Porque entender y comprender son dos cosas muy diferentes. ¿No será sencillamente que hemos vivido y hemos experimentado todos estos engaños porque siempre ha sido el plan de Satanás humillar a Dios que vive y mora en cada uno de nosotros? Mientras hayan culpables, hay prisiones. Y mientras hayan prisiones, no hay libertad. El Señor, mientras me hablaba de Miqueas,
también me llevaba a mirarme a mí. Y en estos días que hemos entrado en meditación, en oración, no puedo negar que, aunque uno por mucho tiempo ya sabe que es salvo y que por mucho tiempo Dios ya lo perdonó, que por mucho tiempo Dios ya nos libró de tanta carga. Pero a pesar de eso, en todos estos años, puedo asegurarles que sí, habían prisiones, seguían habiendo prisiones en mi alma. En este tiempo que estamos orando por los hijos, motivada por el Espíritu de Dios de hablarme sobre mis hijos mayores, especialmente el mayor. Sé que los pequeños están en el hueco de la mano de Dios y los grandes también, pero que en cada uno de ellos está el libre albedrío de elegir. Y el Señor, semanas atrás, el Señor me habló de mi hijo mayor. Todos saben, o la mayoría que están en el grupo, conocen el estado de salud de mi hijo mayor. No les voy a decir lo que el Señor me habló, pero sí me motivó a hacer mi llamado fuerte de atención, a que comprendamos de una vez por todas quién es Dios. Como soberano, Él tiene el poder para lo que Él disponga sobre lo que es mío, o por lo menos que he considerado y he pensado que es mío. Pero en este tiempo también Dios me ha hablado y me ha hecho comprender que tantas cosas hice creyendo que amaba, y recién ahora el Señor me hace entender y me hace experimentar cuál es el orden del amor. Nos dedicamos por años a cuidar. Las madres por naturaleza cuidamos. Nos esforzamos por cuidar de un esposo. Siempre estamos cuidando. Los hombres se sacrifican por los hijos y está bien. Pero en este tiempo, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. El Señor me mostraba cuánto he cuidado en la vida y cuán poco me había cuidado yo.
cuánto había dado. Pero el Señor me hacía comprender que todo lo que he dado, todo lo que pude dar, todo ese esfuerzo y todo lo que uno hace a veces, lo hice sin Él, vacío. Y que todo eso es justamente lo que trae las repercusiones que trae en nuestros seres amados, lo que trae las repercusiones que trae en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestras sociedades, en nuestros amados, nuestras madres, nuestros padres, que no sirve de nada que nosotros humanamente hablando nos esforcemos por cuidar, por dar, por tener responsabilidades, si no lo hemos llegado a conocer a Él, si no hemos llegado a comprender quién está dentro nuestro, quién mora, quién es, por donde fluye la fuente del amor. Que ese vacío que sentimos nada más es únicamente porque estamos dando de algo que no tenemos. Y Él en su infinita gracia, sabiendo que está Él dentro nuestro y lo mantenemos allí relegado en silencio, no le damos lugar a expresarse, a hacernos ver cuán valiosos somos y cuán valiosos son nuestros hijos, y que si lo descubriéramos en cada uno de ellos, qué diferente sería todo. Qué triste que es cuando descubrimos a Dios después que hemos dañado tanto. Es triste haber pasado tanta vida dando y que todo lo que dimos fue inútil. Verdaderamente es triste. A Dios se le ha mostrado, nos han mostrado de Él de una manera tan religiosa. Y Dios es algo tan diferente. Pero si uno lo mira en el contexto del amor, del amor, y de lo que Dios hace con nosotros para irnos apartándonos de lo que no es bueno. Porque Él nos aparta siempre de lo que no es bueno, nos aparta de lo que hemos aprendido a hacer hasta ese momento, así como el músico, así como en la cultura del médico. Toda su vida ha hecho eso, no sabe otra cosa. Dios siempre vio que la humanidad había hecho lo mismo. Siempre hizo lo mismo con la humanidad, procesarla. Para poder liberarla. El problema ha sido que no toda la humanidad ha estado dispuesta a ser procesada. No toda la humanidad se ha dejado procesar por Dios. Pero a pesar de su rebelión, ha tenido que vivir igual el Calvario. A veces mucho peor. Nosotros no hemos comprendido verdaderamente que desde Génesis a Apocalipsis hay un mensaje precioso, solamente de amor. El hombre por generaciones ha andado buscando a Dios.
pero lo ha andado buscando siempre fuera de él. Y justamente esa ha sido la causa de su mayor desvarío. El hombre, desde que perdió el centro, ha buscado dioses. Pero si el hombre se vuelve en intimidad con Dios, lo encontramos esperándonos con los brazos abiertos adentro nuestro. Toda la palabra habla de lo mismo. Cuando el hombre perdió el rumbo, comenzó a buscar a Dios. Nunca fue Dios el que se apartó de nosotros. Vuelvo a repetir, fue el hombre el que se apartó de Dios. Siempre hemos temido a la soledad. Siempre el hombre ha sido temerosa de la soledad porque en la soledad encontramos la perfección. El enemigo nos ¿cómo podría decir? Nos encarceló los oídos en su bullicio. Por tanto, al estar encarcelados, siempre tenemos que estar escuchando ruidos. Y en el momento que la serpiente le habló a la mujer, y la mujer escuchó, todos sabemos que allí automáticamente le puso su chip de engaño y mentira. Siempre ha sido el problema, nuestros oídos. Por eso es que Dios, si nosotros estudiamos y meditamos en la palabra, en esos hombres, en esos profetas, en esos hombres que Dios fue eligiendo para hablar con ellos, siempre fue llevarlos a la soledad. Esta mañana y estos días, pero esta mañana mientras caminábamos con el Señor me hablaba y me decía: solo puedes conocer lo que experimenta otro ser humano cuando estás caminando en sus zapatos. Muchas veces estuve afuera de la posición en la que hoy el Señor me está colocando, la posición de líder, y que no me agrada, pero bueno, Él lo ha elegido así. Y Él me hacía entender y me decía: no puedes experimentar afuera lo que solamente puedes vivir dentro. No puedes aprender en otra etapa lo que te toca aprender en esta etapa. Cada nivel al cual Dios nos lleva es un nivel de aprendizaje para elevarnos. Pero nadie puede comprender en el nivel que Dios está llevando a cada ser humano. Por más que lo intente, lo puede ver de afuera, pero no puede discernir lo que está pasando adentro. La soledad es lo que Dios usó siempre para hablar con los hombres. Siempre Dios llevó a los profetas
Y es nada más para que pudieran escuchar a Dios dentro de cada uno de ellos. La soledad a la que llevó a los apóstoles es únicamente para que pudieran escuchar a Dios dentro de ellos mismos. Porque en la soledad fue donde Dios los ministró y les reveló lo que antes el pueblo de Israel no quiso entender. Ahora se los reveló de una manera mucho más elevada, mucho más espiritual, mucho más elevada todavía. Si tomamos el ejemplo de los 10 mandamientos, hoy la gente dice, ya los mandamientos ya no corren, ya toda la ley de antes, y no logran discernir que la ley, que están las leyes morales, que las leyes ceremoniales que existían y las leyes morales, y que las leyes morales eran eternas y perpetuas. La ley, la palabra de Dios será perpetua. Lo único que cayó son los sacrificios, ya no matamos corderos. En ese tiempo, Dios le mostró a los hombres la ley a un nivel mucho más elevado, más espiritual. Hoy ya no es suficiente para Dios con decir no mates, sino que ya simplemente si estás pensando mal de tu hermano y lo acusas a él de fatuo, ya estás condenado a juicio. O sea, cuando me dice, ¿a qué me hablan? Hay un nivel tan elevado ahora. Ahora ya no es suficiente con ir y acostarte con otra mujer o con otro hombre, ya con el hecho de que lo hayas hecho en tus pensamientos, ya con que lo hayas mirado en tu pensamiento, ya has adulterado. Para mí eso es un grado mucho más elevado de guardar la ley de Dios, que es imposible carnalmente. Por eso es que Él la llevó a un nivel espiritual, porque Él también nos pide a nosotros que nos elevemos a un nivel espiritual. Dios sigue llevando a hombres a la soledad, sigue llevando a líderes a la soledad. Y es únicamente para que estos puedan aprender y entender que en la soledad seguirá siendo Dios quien les hablará desde adentro de ellos. Ningún líder puede ser líder si decide dirigir él mismo. Un líder solo puede ser un líder cuando entra en intimidad y se encuentra cara a cara en la realidad, que no es más que Dios queriendo tomar control de esa materia que es Él. Cuando nosotros comprendemos que Dios, creador de los cielos y de la tierra, mora en cada uno de nosotros, y que si le damos apertura para que Él tome el control, podemos llegar a comprender lo que dice Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice: el Dios de paz, haciendo referencia a Génesis, sí. En Génesis Dios le había hecho una promesa al hombre. Génesis 3:14
14 dice: y Dios el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies o nuestros pies. Dice más claro: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo acá dice: el amor de Dios sea con todos vosotros hasta que esto ocurra. El Dios de paz aplastará muy pronto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo aplastará? Cuando logremos entrar a lo secreto, en la intimidad. Dios se nos revela y nos dice: siempre he estado aquí contigo, solo que en tanto ruido no me dabas lugar a mí. Para dirigirte o para dirigir. Es allí cuando esta palabra se hace manifiesta, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás. Cuando tú comprendes que el Dios de paz mora dentro tuyo, Satanás está abajo de tus pies y no hay quien lo pueda remover de allí. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros, dijo Pablo. La gracia es el amor y bondad de Dios por el tiempo de ceguera espiritual en que vivimos. Pero si ya Él nos saca la venda y nos hace ver y nos hace comprender que Él mora dentro de nosotros y que solamente necesitamos darle toda autoría para que Él dirija. Logramos allí comprender que la ley fue y será nuestro tutor para llevarnos a Cristo, como dice Gálatas 3:24. Porque solo Cristo nos hace ir al Padre. Como les decía, la ley fue y será nuestro tutor para llevarnos a Cristo, porque solo Cristo nos hace ir al Padre. Y cuando vamos a la intimidad, nos damos cuenta que el Padre siempre ha estado tan cerca nuestro. Y si todos somos hijos, todos hoy podemos ir. Y todos podemos hoy escuchar al Padre. Pero por generaciones el hombre se ha dedicado a escuchar a Dios por medio de otros hombres. Ahora yo le pregunto, ¿su hijo busca al vecino para hablarle a usted? Porque si su hijo no busca al vecino para hablar con usted, ¿por qué usted tiene necesidad de buscar a otros para hablar con su papá?
medida que medito en la palabra más y más, veo cómo esos hombres apóstoles buscaban a Dios en intimidad para que Él les revelara las escrituras que antes habían sido tan confusas para el hombre. Solo en la intimidad puede Dios tomar soberanía de cada individuo. Por esta razón Él nos insta tanto a la intimidad. Solo cuando nos apaga todos los ruidos externos, cuando derriba todos nuestros ídolos, recién allí puede lograr tener un tiempo de nuestra atención. Cuando nosotros dejemos de tener temor por la soledad, por la intimidad con Dios, a pesar de todos esos ruidos que hay en nuestra mente, y logremos al final o dejemos que Dios los apague como Él lo tenga que hacer, no como nosotros querramos, porque a veces nos pasa que estamos esforzados queriendo nosotros apagar esos ruidos y no somos nosotros quienes tenemos que apagar esos ruidos, sino es Él. Por eso es importante que cuando entramos en tiempos de oración y ayuno, entremos en la intimidad.